anunciando la bondad de Dios. Ellos están anunciando la bondad de Dios. No me costará trabajo ver que hay tanta bondad en lo que Dios ha hecho. Ahora, la bondad no es un concepto que define o encaja con Dios, eso es lo que debemos entender, sino que es un atributo que refleja su naturaleza. Dios es bueno por naturaleza. Si yo saco la idea de que Dios es bueno porque hay un concepto que encaja bien con Él, estamos equivocados. Porque Dios no va a ser medido por un concepto, pues Él es la medida de todo lo que existe. ¿Sí? Miren, me gusta cómo, la siguiente, me gusta cómo este hombre hace una definición de lo que es la bondad de Dios. Thomas Manton dice: Él es originalmente bueno en sí mismo, como nadie más lo es, porque todas las criaturas son buenas solo por participación o comunicación de la bondad de Dios. Él es esencialmente bueno, no solo el bien, sino la bondad misma. El bien de la criatura es una cualidad añadida, pero en Dios es su esencia. Él es infinitamente bueno. El bien de la criatura no es más que una gota, pero en Dios es un océano infinito repleto del bien. Él es eterna e inmutablemente bueno, porque Él no puede ser menos bueno de lo que es. No se le puede agregar nada, tampoco se le puede quitar nada. ¿Entienden, no? Cuando dice ahí que, miren, pero una pregunta: ¿quién o qué define lo que es bueno y malo? Uno podría pensar nosotros, los hombres, la ley, la sociedad, porque si ahora lo hacemos así, podríamos pensar que en los tiempos nazis se definió como bueno matar a los judíos. Pero la sociedad no puede definir lo que es bueno y lo que es malo. No somos nosotros, ni aún poniéndonos de acuerdo como iglesia, dijéramos, aquí nos vamos a poner de acuerdo y vamos a definir qué está bien y qué está mal. No, porque eso ya está definido por Dios. Es muy importante aclarar esto, puesto que no hay nada que pueda medir el carácter moral de Dios, pues es Él la medida de todo. La definición de lo bueno es Dios. Sus atributos manifiestan lo que es bueno y refleja entonces lo que es malo. Yo quiero saber qué está bien y qué está mal. Yo necesito ver los atributos de Dios, y cuando veo lo bondadoso, lo bueno que es Él, veo todo lo demás y puedo saber exactamente qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Entonces la bondad o lo malo, lo bueno o lo malo, solo puede ser definido por el estándar más alto, y ese es Dios. Y nunca el hombre, porque él está en una condición de creación, de criatura. ¿Sí? Entonces, ¿podemos notar esto, hermano? Podemos entender que Él es el origen del bien. Si algo podemos llamar bien o bueno o malo, es porque hay un estándar, y ese es Dios. ¿Sí? Ahora, algo que vamos a estar notando cada vez que estudiemos alguno de los atributos, es que todos los atributos están relacionados unos con otros. ¿Sí? Cada atributo es afectado por los demás atributos, como lo menciona aquí en la siguiente diapositiva A.W. Tozer. Lo voy a leer completo, hermano. Es imposible que Dios sea algo, pero no sea completamente, infinitamente lo que es. Es posible que el sol sea brillante, pero no infinitamente brillante, porque no tiene toda la luz que hay. Es posible que una montaña sea grande, pero no infinitamente grande. Es posible que un ángel sea bueno, pero no infinitamente bueno. Solo Dios puede reclamar infinitud. Así que, ¿se imaginan qué tan bueno es Dios? Infinitamente bueno. ¿Sí? Cuando digo que Dios es bueno, que tiene un buen corazón, quiero decir que tiene un corazón infinitamente bueno y que no tiene límites para ello. Cuando digo que Dios es amable, bueno y comprensivo por naturaleza, quiero decir que Él es infinitamente así. Dios no solo es infinitamente bueno, también es perfectamente bueno. Dios nunca es parcialmente algo. Cuando digo que Dios es de buen corazón, me refiero a que es perfectamente de buen corazón. No significa que pueda haber veces que no se sienta bien y no sea bondadoso. Nunca habrá un momento en que Dios no sea cordial. ¿Estás entendiendo a quién te estás acercando? Cuando digas que Dios es bueno, no lo digas con tus labios. Entiende qué tan bueno es Dios. Entiéndelo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver esto. Así es lo que pasa con los atributos.
Cuando hablo que Dios es bueno, es perfectamente bueno porque Dios es perfecto. Cuando estoy hablando que Dios es bueno y Dios es infinito, entonces su bondad es infinita también. ¿Me explico? Ahora vamos a ver otra diapositiva. Dice, Dios es bueno. Ahora, ¿en qué se manifiesta la bondad de Dios? Generalmente en lo que Él da. ¿Sí? Generalmente siempre la bondad de Dios se manifiesta por lo que Él da. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Salmo 145:15 dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmo 68:10, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Mateo 5:45, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos y injustos. Dios es tan bueno que no paga al malo no restringe su bondad al malo, hermano. Las buenas cosas de la cosecha, de la lluvia, del sol, del aire, todas esas bondades, hermanos, aún se las da a los injustos y a los malos, no solamente a los buenos. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde podemos notar su bondad? En el bien que Él da. Siguiente. Ahora, aquí hay una objeción. Probablemente una objeción común en la religión es, ¿cómo puede alguien creer en Dios a la luz de todo el sufrimiento que vemos y experimentamos en el mundo? Es decir, hay quienes toman esto como un argumento para asegurar que Dios no existe. Y que si existe, entonces ese Dios no es bueno. ¿Sí? Porque ¿cómo puede ser que un Dios bueno permita cosas malas? ¿Sí? El problema con ese pensamiento es que nace de no conocer exactamente quién es Dios. Ese es el problema. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tiene este hombre llamado John Stuart planteó esta clásica objeción contra la fe cristiana. Si Dios es omnipotente y permite todo este sufrimiento, entonces no es benevolente. No es un Dios bondadoso y no es amante. Y si es amante con el mundo entero y permite todo este sufrimiento, entonces no es omnipotente. Y dada la realidad del mal o la realidad del sufrimiento, no podemos concluir que Dios sea la luz, omnipotente y benevolente. ¿Se dan cuenta? Es una forma de tratar de dar una respuesta, ¿sí?, a un pensamiento equivocado. O sea, yo inmediatamente estoy aludiendo a que si hay tanta maldad, entonces ese Dios bueno no puede existir, porque un Dios bueno no podría permitir este tipo de cosas. El primer problema con esto es que nosotros estamos desarraigando la maldad del origen. ¿Cuál es la maldad? ¿Dónde está el origen de la maldad? En el día que el hombre pecó, en el día que el hombre transgredió la ley de Dios, ¿sí? En ese momento. Entonces, generalmente lo que quieren decir es que Dios es malo, o Dios no es bueno porque hay maldad en el mundo, pero eso es un error. No es posible nosotros comparar esta realidad ¿por qué? Porque el origen del maldad no es Dios. Alguien ha dicho que en realidad la maldad no existe, sino que que la maldad es la ausencia del bien. El problema no es que Dios no sea lo suficientemente bueno para evitar que la gente sufra, sino que hay un propósito más grande detrás de todo eso. Entonces, a veces yo uso el sufrimiento, a veces nosotros no lo sabemos interpretar, pero a veces yo uso esta analogía. No sé si ustedes sepan, hay una enfermedad que se llama analgesia congénita. Esa enfermedad lo que hace básicamente es que la persona que lo tiene, que es muy poca la gente, es muy contada, ¿sí? Esta persona no siente dolor. Esta persona se puede golpear, se puede caer, se puede torcer un brazo y no va a sentir dolor, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Uno diría, qué bueno, ¿no? Qué bueno que no sienta dolor, pero eso es un problema, ¿no? Eso es un problema, que no sienta dolor. ¿Por qué? Porque si no descubre ese dolor, si no hubiera ese dolor, no sabría que hay algo malo, ¿no? Si no sabría que hay algo que componer. Y muchas veces que pareciera ser una bendición es una maldición. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que no puede sentir o no puede descubrir que algo está mal. De hecho, hay algunas, creo que videos
de algunos jovencitos en la India, o un joven en la India, que se dedicaba a lastimarse para ganar dinero. Es decir, no sé cómo le llamaban a estos, que se ponen clavos y se ponen, o sea, pero me estoy refiriendo que se lastimaba. Y el último acto que él hizo fue aventarse de un tercer piso, porque él pensaba que no iba a morir, porque no sentía dolor. Entonces fue su último acto, se aventó, y debido a que no sentía dolor, pensó que él iba a sobrevivir, y no es cierto, murió, solo que no sintió dolor. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que, miren, dentro de los propósitos de Dios, el sufrimiento tiene un propósito, tiene un sentido. Porque si no hubiera sufrimiento, tú no sabrías que hay un mal, tú no sabrías que hay algo malo, y no harías los cambios necesarios para cubrir eso malo, ¿sí? Si no hubiera sufrimiento, nosotros no sabríamos que estamos en un mundo malvado, en un mundo que tiene mal. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocer, ¿sí?, que aún el sufrimiento, aunque no fue derivado de Dios, no fue algo que resultó directamente de Dios, pero que sí resultó del pecado del hombre, nosotros tenemos que entender que aún con todo eso, el Señor utiliza el sufrimiento con un propósito. Dice la Escritura que todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Estos a los que conforme a su propósito han sido llamados, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien, hermano? Ok, vamos a la siguiente. Ahora, el texto nos dice algo allí, hermano. ¿Por qué me llamas bueno si ninguno hay bueno sino Dios? Y aquí está el problema del hombre, hermano. Hay quienes dicen, ¿por qué la gente buena le pasa cosas malas? ¿Sí? ¿Han escuchado esa frase? El problema con esa frase es que no hay ninguna persona buena. El problema con esa frase, o con esa pregunta, es que en realidad no hay ninguna persona buena, ¿sí? De hecho, en las palabras de Jesús nosotros podemos ver que es algo contrario. Él dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno. Aquí estás, en esta afirmación Jesús está diciendo dos cosas importantes. Primera, ninguno es bueno. Y si hay uno bueno, ¿quién es? Dios. Ok, si solo Dios es bueno, entonces, ¿qué son los demás? Malos. ¿Será que eso tenga relación con toda la Escritura? Bueno, la Escritura sí lo dice. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Salmos 14, 2, 4. Jehová miró desde los cielos hacia los hijos de los hombres para mirar si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay qué, ni siquiera uno. Salmo 55, 5. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento que me concibió mi madre. Eclesiastés 7, 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3, 9, 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni uno. ¿Sí? Entonces, lo que Jesús está diciendo es algo que la Biblia asevera. No hay ningún hombre que sea bueno. Entonces, no digamos que hay personas buenas que están pasando cosas malas. No, son personas malas que están pasando cosas malas por el resultado del pecado. Entonces, tenemos que entender que la condición del hombre es esa. El hombre es malo por naturaleza. Es decir, en contraste con la bondad de Dios, ¿qué nos encontramos con el hombre? El hombre es malo. ¿Y saben cuál es el problema, hermanos? Que cuando el hombre quiere medirse con el hombre mismo, pues el hombre se ve muy bueno a la luz. O sea, cuando te comparas con otro hombre, tú dices, no, pues, y luego para colmo te agarras al peorcito. O sea, te agarras al homicida, al violador, al narcotraficante, te agarras a los peorcitos para poder compararte. Pero Dios nunca te ha mandado a compararte con el hombre, sino con ¿quién? Con Él mismo, pues Él es el estándar. ¿Quieres saber qué tan malo eres? Solo mira a Dios qué tan bueno es. Y te darás cuenta que no te alcanza, no tienes esa capacidad de llegar hasta allá, ¿sí? Entonces, ahora, aquí regresamos a la historia que teníamos. Hay un joven que se acerca con Jesús, le dice, maestro, bueno, ya pasamos esa parte. Pero él le hace una pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y entonces Jesús le responde, cumple los mandamientos, guarda los mandamientos. Y entonces
Fíjense cómo es que este joven, cuando le hace esa pregunta, lo que él dice, bueno, ¿cuáles? Es muy importante porque no es que no lo supiera, Él estaba tratando de justificarse al saber de Jesús cuáles son esos mandamientos. Porque miren, esta no es la primera vez. Muchos de los fariseos o de los judíos se justificaban a sí mismos tratando de decir, por ejemplo, cuando vemos la parábola del buen samaritano, Jesús dice esta parábola porque había un hombre que se creía justo, se estaba justificando a sí mismo. Entonces, ¿cuál era el problema? Que él no sabía cuál era su prójimo. Para ellos su prójimo eran los hermanos que estaban bien, que no eran pecadores, etc. ¿Sí? Pero Jesús le hace esta parábola para mostrarle que se estaban justificando a sí mismo. En este momento este joven trataba de justificarse a sí mismo. No es porque no supiera cuáles eran los mandamientos, sino que quería saber cuáles de ellos eran los que debía cumplir él como alguien que quería buscar la vida eterna. Entonces le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo es que Dios va a responder la pregunta de la vida eterna poniendo la ley allí? Porque ¿cuál es el estándar? Si yo quiero saber qué tan bueno es Dios, necesito ir a la ley de Dios para que me muestre qué tan malo soy yo o qué tan bueno soy yo. Entonces por eso Jesús le dice, cumple con los mandamientos. ¿Sí? Pero este joven queriéndose justificar le dice, ¿cuáles? Y entonces Jesús le dice, ahora si se dan cuenta, Jesús no está mencionando, al menos del decálogo, no está mencionando todos. No está mencionando los primeros 4, y uno pensaría que los últimos 6 los va a mencionar, pero a propósito no menciona el último mandamiento. Si él solamente menciona algunos. Miren, vamos a la siguiente. Él está hablando de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el último, ¿alguien sabe cuál es? ¿Se acuerdan? No serás envidioso, no codiciarás, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Pero no la menciona Jesús, no la menciona allí. Y saben que generalmente en el Antiguo Testamento, cuando tú vas a ese mandamiento, está refiriéndose generalmente a la manera en la que uno no profesa su amor a su prójimo a través de ser bondadoso con él. Porque uno diría, pues no, envidiar sería como no quieras tener lo que aquel tiene, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con varios textos, en Levítico sobre todo, que mencionan que esa envidia o esa codicia también se transmite cuando tú no quieres dar el bien a tu prójimo. Por eso es que en lugar, aunque también esta amarás a tu prójimo como a ti mismo, también es un compendio de esos seis mandamientos. Acuérdense, cuando Jesús le preguntan cuál es el más grande mandamiento, Jesús le dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando se refiere a amarás a Dios sobre todas las cosas, está refiriendo a los primeros 4 mandamientos. ¿Sí? Engloba los primeros 4 mandamientos. Cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, engloba los últimos 6 mandamientos. ¿Sí? Entonces, vemos que Jesús les menciona cuáles son sus mandamientos y entonces Él responde. Dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y aquí, por ejemplo, muchos de nosotros podríamos justificarnos y podríamos decir, yo no soy un homicida. Miren, no voy a estudiar cada uno de ellos, pero vamos a ver alguno. Uno podría decir, aquí no hay ningún homicida. Eso yo espero, que no haya aquí entre nosotros aún, sino que lo confiese y que vaya a la fiscalía. Pero uno diría, bueno, ya me le liberé, ¿no? ¿Sí? Podríamos decir, imaginemos que aquí no hay un homicida. ¿Sí? Podríamos decir, ya libramos ese mandamiento, ¿va? Bueno, pero Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 21, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es ¿qué? Culpable de juicio. Si tú estás pensando que vas a derramar sangre y entonces vas a ser culpable de homicidio, es un problema. Sino que, ¿por qué? Porque el homicida no fue un homicida espontáneo. Ese homicida comenzó con un rencor y un odio en su corazón. Resultado de ese enojo y de ese odio, entonces él mató o derramó sangre. Pero lo que Jesús está diciendo es que cualquiera que odie, cualquiera que
que tenga ese sentimiento de rencor, de odio con su hermano, él ya es culpable de juicio. Así que tú estabas esperando derramar sangre para ser culpable de este mandamiento. Te digo que no. Luego dice, no adulterarás. Y aquí no me voy a meter con ellos, no voy a preguntar, pero pues muchos dirían, no, pues yo estoy libre de eso, ¿no? Pero Jesús dijo, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, y es adúltero de corazón. Así que si tú estabas esperando que te fueran cachado en el mismo acto del adulterio, estás mal. ¿Qué es lo que produce el adulterio? El haber codiciado primeramente en el corazón a esa mujer o a ese hombre. Entonces para Jesús uno ya es culpable de homicidio y de adulterio sin ni siquiera haber derramado sangre ni haberse encontrado en el mismo acto del adulterio. Si nosotros pudiéramos hacer un análisis hasta este momento y dijéramos, bueno, hay un juez delante de nosotros, dijera, ¿tú cómo te declaras a la luz de estos dos mandamientos? No hemos visto más, nada más dos mandamientos. ¿Seríamos culpables o inocentes? Culpables. ¿Y cuál es el fin para alguien que es culpable? ¿Cómo? La muerte. La muerte eterna. O el infierno. ¿Sí? Ese es el fin para el que hace el mal. Esa es la realidad del hombre. ¿Tú quieres medirte con el otro hombre? Pues sí, así es muy fácil. Pero si te mides ante la bondad de Dios y te das cuenta que Dios es tan bueno y que tú eres tan malo, y si te quieres justificar diciendo, bueno, yo no soy malo, pero no soy tan malo como aquellos que violan, aquellos que matan, aquellos que roban, ¿sí? Entonces tienes un problema, ¿sí? Tienes un problema porque te estás autojustificando. Estás justificando tu condición. Entonces, pero si tú quieres saber qué tan bueno eres, ve la ley de Dios. ¿Puedes cumplir con ella? Este hombre pensaba que sí podía cumplir con ella. Vamos a la siguiente. En la anterior. ¿Sí? Cuando él le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Según él, esto ya lo había guardado desde su juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, fíjense que no está añadiendo algo más para poder salir. Es más, Jesús nunca estuvo diciendo que este hombre iba a ser salvo si cumplía con todos los mandamientos, porque ya hicimos aquí un análisis y si así fuera, ninguno de nosotros podría ser salvo. Entonces, ¿para qué se hizo la ley? Para mostrar nuestra condición, para reflejar finalmente que somos malvados, que somos malos. Entonces, cuando él le dice, bueno, ¿qué más hay que hacer? Jesús no está diciendo, bueno, si ya hiciste todo esto, ahora añádale como para que él pudiera afirmar su salvación. No, él no está hablando de la salvación, ¿sí? En ese momento él le hace ver esta parte para hacerle notar que no era cierto lo que había dicho. O sea, él le está tratando de hacerle notar que esto no lo había cumplido desde su juventud. En una comisión muy simple. Ok, ¿quieres ser perfecto? Dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Y lo siguió? No. ¿Por qué? Dice, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sí? Y es ahí cuando Jesús le dice a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ahora, Jesús no está diciendo que los ricos nunca van a entrar al reino de los cielos, sino que es muy difícil. ¿Y básicamente por qué? Porque los ricos tienen su plena confianza ¿en qué? En las riquezas. Este joven confiaba tanto en sus riquezas. Mire, tiene una connotación religiosa, En aquellos tiempos, las personas que eran ricas se consideraban a sí mismos como bendecidos por Dios. Es decir, que Dios los amaba tanto y eran tan perfectos que Dios les añadía riqueza. Y ese era un reflejo de que eran justos para ellos mismos. Entonces este hombre dice, no, pues es que yo he cumplido todo. Pues mira, soy rico, tengo tanto dinero. ¿Sí? Y entonces ellos confiaban en sí mismos por sus riquezas. Pero ese era un problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que muestra que este no era perfecto? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, él se entristeció porque tenía que vender sus bienes y pensó que esto no era posible. Había un choque entre él de lo que estaba pensando. Pero Jesús no está diciendo que él no podía ser salvo, solamente que confiaba tanto en sus riquezas, en sus posesiones, que no quería dejarlas. ¿Sí? Entonces al final lo que mostró este joven es que
él confiaba más en las riquezas que en Dios. Es como la siguiente, ¿hay alguno bueno? Dice, esto es lo que pasaba con él. Lucas capítulo 18, versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ahora, una de las cosas que hizo este hombre, este joven, es que menospreciaba a otros. ¿Quiénes eran los otros? Pues los pobres. ¿Sí? Entonces, dice, ese es un reflejo de cómo muchos de ellos y su cultura les hacía pensar, ¿sí? Que se justificaban a sí mismos y confiaban en sí mismos como justos. ¿Por qué? Porque había ciertas cosas que le indicaban eso, como ¿qué? Como la riqueza. Saben que a veces se decía, bueno, si una persona estaba enferma era por su pecado. ¿Se acuerdan cuando le preguntan, bueno, ¿y por qué está así? Por su enfermedad. ¿Por qué está así? ¿Por el pecado de los padres o por el pecado de él? Y Jesús le dice, no, por ninguno de esos dos, sino que es tiene un propósito para Dios. Pero muchos de ellos se justificaban a sí mismos y menospreciaban a los demás, y entonces por eso les dice esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo. De esta manera dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Se dan cuenta cómo se autojustificaba? Mas el publicano, estando lejos, no quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sea propicio a mí, que soy pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese es el tema. La siguiente. Entonces, está claro, hermanos, que si a la luz del estándar de Dios nosotros no somos buenos, entonces ¿qué esperanza tenemos? Bueno, sí hay esperanza, sí la hay. Porque si nosotros queremos ver la bondad de Dios, esa bondad brilló más en la cruz. Si Dios muestra su bondad en lo que da, cuando Él da a su único hijo y lo envía a la cruz, Él está mostrando toda su bondad. ¿Sí? Si alguien tiene dudas de que Dios es bueno, acuérdese que envió a su hijo a morir en la cruz. ¿Sí? La bondad de Dios se ve en que cuando el hombre transgredió la ley de su creador, no comenzó de inmediato a una dispensación de pura ira. Bien podría Dios haber privado a sus criaturas caídas de cada bendición, de cada consuelo, de cada placer. En cambio, introdujo un régimen donde su misericordia y su juicio se mantuvieron ambos sin uno desechar al otro. La bondad de Dios se hizo más clara cuando Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Dice Gálatas 4:4-5, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces fue cuando vemos allí que la mayor bondad de Dios se manifestó cuando aquel Dios se hizo hombre. Por eso dice que los ángeles decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Qué dice? Buena voluntad para con los hombres. Es decir, los ángeles estaban exaltando a Dios diciendo, en esto se muestra la buena voluntad para con los hombres, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ellos. ¿Sí? En eso se muestra la bondad de Dios. En que siendo Dios no escatimó tener el ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que están diciendo los ángeles exaltando a Dios. Dice, porque esa buena voluntad se mostró cuando Dios se hizo hombre y fue a la cruz a morir por nosotros. Es decir, a la luz de la bondad de Dios, nosotros somos en la cruz por tu maldad, por mi maldad. Sí, no eres completamente bueno, sí, pero puedes tener obras buenas si estás en Cristo Jesús. Dice Efesios 2:4-7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de la gracia en su ¿qué? En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, del cual derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Sí, somos malos, pero hay esperanza. En Cristo Jesús hay esperanza. Porque siendo malos nosotros, Cristo vino y murió por nosotros en la cruz. ¿Sí? Entonces, hermanos, si tú quieres saber qué tan bueno eres, mira el estándar de Dios. Él es bueno. A la luz de la ley de Dios, nosotros no somos buenos. Pero aquel que hizo esa obra fue Jesucristo, y por su bondad nosotros ahora somos salvados, somos rescatados, somos redimidos. ¿Sí? Ese es el Evangelio, ¿no? Ese es el Evangelio. Ahora, me gusta mucho la frase que se llama Luis Méndez. Él dice, lo que tenemos que saber, creer, recordar y pensar es que Él es bueno, se refiere a Dios. Dios es bueno. Esto es lo único que necesito saber, que la bondad de Dios cumple su propósito en medio de mi angustia, dolor, tribulación y aflicción, porque en medio de mi angustia es cuando dudo de la bondad de Dios. ¿Saben? El momento donde más dudamos de la bondad de Dios, ¿saben cuándo es? Cuando la pasamos mal. Pero cada vez que la pases mal, acuérdate de esto, Dios es bueno. Dios es bueno. Bueno, ¿y por qué es bueno? Porque mandó a su Hijo a morir por ti. Porque no lo merecíamos, porque nosotros éramos malos, pero aún con todo eso, Cristo quiso hacerse hombre y morir en la cruz por nosotros. Entonces, cuando tengas esos momentos de dificultad, diga, me está yendo tan mal, ¿sí? Porque en el momento en el que dudamos de la bondad de Dios, o que Dios es bueno, es cuando nos pasan las cosas mal. Pero cuando eso sucede, acuérdate de eso. Acuérdate. Como dice Isaías 63:7, de la misericordia de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, según la multitud de sus piedades. Si se te olvida que Dios es bueno, acuérdate. Acuérdate de lo que pasó hace poco, cómo te salvó, cómo te rescató, cómo te ayudó en las dificultades. Haz memoria, y si te cuesta trabajo acordarte de qué te ayudó hace poco, acuérdate cómo te salvó hace poco más de 2000 años. El amor de Cristo, la bondad de Dios se muestra en la cruz de Cristo. Amén. Entonces, esa es la idea, hermanos. El estándar es la bondad de Dios. El hombre a la luz de ese estándar es que es malo. ¿Quieres saber qué tan malo es? Tiene que mirar la ley de Dios, como lo hizo con este joven, y se dará cuenta que no era perfecto como uno pensaba. La idea es que el hombre no se justifique. Si tú quieres enseñarle a una persona que es mala, háblele la ley, háblele los mandamientos, y entonces se dará cuenta que no hay justificación para él. Ahora, la idea es que él tenga una esperanza al final de cuentas, pero esa buena noticia no puede ser buena si no se escucha la mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? Que estás condenado por tu maldad. Pero la gracia de Dios y la misericordia de Dios se muestra en la cruz. Y todos, aunque seamos malos, podemos ir y estar delante de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué significa? ¿Que Dios vamos a mantenernos malos siempre? No, Dios va a cambiarnos. Dios va a cambiar eso. Dice que ese es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? El Señor hace la obra. El Señor nos rescata de las tinieblas a su luz admirable. Porque Él quiere que no solamente seamos rescatados de nuestra vana manera de vivir, sino que a partir de ahora andemos en sus obras. A partir de ahora hagamos un reflejo de su bondad. Si nosotros conocemos a Dios, entonces seremos buenos para con todos. ¿Sí? ¿Quieres saber si Dios te ha salvado? Tendrás que ser un reflejo de su bondad. De ser bueno, de ser bueno. No bueno delante de su ley, sino bueno a causa de su salvación.
Amén. Bueno, hermanos, yo espero que les haya quedado claro. Esta es una manera en la que tú puedes conducir a través del Evangelio, puedes conducir a una persona a saber quién es a la luz de la bondad de Dios, ¿sí? Que él se dé cuenta qué tan malo es al medirse con el estándar más alto que es Dios, y entonces cuando él descubra su maldad, tú le presentes la esperanza del Evangelio diciéndole, bueno, pero aún con todo eso Cristo murió por tú, ¿sí? Y entonces él diga, gloria a Dios porque me ha salvado. Amén. Bueno, ya no nos da tiempo para preguntas, pero si alguien tiene alguna duda puede acercarse y podemos platicar sobre eso. Y la idea, acuérdense hermanos, es que tengan una lista de 5 personas, ¿sí? Que estemos orando por ellos y después todo esto que estamos enseñando lo vamos a aplicar. Eso es lo que podemos hablar, ¿sale? Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana, que tú nos permites iniciar los trabajos de esta iglesia, Señor, con nuestra escuela dominical. Te ruego, Padre, que tú seas con nosotros, con nuestros pensamientos, que podamos meditar en esta semana acerca de lo bueno que tú eres, Señor, que tu bondad es infinita, que es perfecta, es eterna, que tu bondad no es parcial, nunca será dirigida por emociones ni sentimientos como las del hombre, Señor. Tú has mostrado tu bondad a través de las buenas cosas que nos das, siendo malos todavía, Señor. Pero la mayor muestra de tu bondad ha sido aquella cruz, donde tú, Señor Jesucristo, tomaste el lugar que nos correspondía a nosotros, y allí en esa cruz clavaste y olvidaste todos nuestros pecados, perdonaste nuestros pecados, nuestras maldades, iniquidades. Y ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a andar en luz, que nos ayudes a andar conforme a esa bondad que tú tuviste con nosotros. Que lo que hemos recibido de gracia podamos dar a los demás. Que seamos un reflejo de tu bondad, mostrando bondad a los otros, Señor. Bendice a tu iglesia y haz de esta iglesia una iglesia bondadosa, Señor. Una iglesia misericordiosa que busca esparcir tu evangelio, tu mensaje de esperanza a este mundo lleno de maldad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.